Vamos a la palabra en Gálatas capítulo 4. ¿Cómo se han sentido con un examen así sistemático de un libro de la Biblia? El que me diga que no se ha sentido bien puede quedarse callado, no hay problema. Es raro que se haga esto todavía en las iglesias. Fíjense que esta era la manera de predicar en la antigüedad. En el siglo pasado prácticamente no había otra forma de predicar en las iglesias, salvo, por supuesto, en un culto evangelístico o algo así. Pero todas las iglesias era un examen sistemático, metódico, expositivo de los libros de la Biblia. Pero se ha perdido eso en nuestro tiempo. Así que lo estamos retomando, esperando que sea realmente de mucho propósito. Nosotros hemos estado estudiando Gálatas porque Pablo ha tenido varios conflictos con ciertos opositores judíos. ¿Qué es lo que querían hacer esos opositores? A ver si han ido guardando información. Muy bien, querían judaizar. ¿Y qué significa eso en la práctica, judaizar? Volverlos a la ley, volverlos judíos, ¿no es cierto? Ya eran cristianos, no es que estuvieran predicando convertirse a Cristo. Ellos ya reconocían que Jesús es el Mesías, pero le decían, además de creer en Cristo, ustedes tienen que asumir algunas cosas para estar, digamos, como creyentes completos. No se puede ser creyente solamente teniendo fe en Jesús. Eso es lo que decían los opositores. Pablo, en cambio, les decía no. Para hacerlo más práctico para nosotros, el drama que estaba viviendo Pablo es ver a sus hermanos, a sus hijos en la fe, que se estaban yendo tras otras doctrinas. Se estaban yendo, por así decir, a otras iglesias. Se estaban desviando del camino que les habíamos enseñado originalmente. Y Pablo nos muestra todo eso que él sentía y lo erróneo de las elecciones de estos hermanos primerizos, ¿no es cierto?, hermanos tan jóvenes y gentiles, no eran judíos como los gálatas. Y como esto ocurrió al principio de la era de la iglesia y le ocurrió al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nos sirve a nosotros tremendamente como información acerca de cuáles son los fundamentos de la fe y sobre todo cómo lograr vivirlos. Pablo enfatizó los 3 factores del verdadero cristianismo. ¿Cuáles son? A ver si han estado atendiendo. ¿Cuáles son los 3 factores del verdadero cristianismo? ¿Hay algún cristiano por aquí? Por ahí escuché gracia. ¿Y qué más escuché? Fe. ¿Y la otra? El Espíritu Santo, mis hermanos. Eso es porque hemos creído en Cristo. Obviamente lo que dice Marcelo está súper bien, pero es como la puerta de entrada. Pero los factores que hacen que uno pueda decir yo de verdad estoy seguro de ser cristiano es que he creído, fe, la fe se orienta a Cristo. Esto es por gracia. No puedo yo aportar nada, no debo agregarle nada. Y el que hace todo en mí, el que forma a Jesucristo en mí, es el Espíritu Santo. Estos son los 3 factores del verdadero cristianismo y nos ha mostrado Pablo que para poder vivir esto en la práctica se necesita una relación continua y profunda con el Espíritu Santo, porque esto no es en la fuerza de cada uno, no es por obedecer ciertas reglas o normas, no es por la ley, no es a mi manera, es a la manera del Señor. Y Él nos va a mostrar y nos ha ido mostrando que lo opuesto a este verdadero cristianismo es una religión de normas, por un lado, o un cristianismo a mi manera, que sería un cristianismo en la carne, que es lo que veremos en el capítulo 5 hasta el 6. ¿Se fijan? O sea, hay 2 cosas que están opuestas al verdadero cristianismo.
Uno es un cristianismo de normas, reglas, leyes, y se ve mucho en la iglesia también hoy. Y un cristianismo a mi manera, como a mí se me ocurre, en mis fuerzas, en la carne. Un cristianismo de doble estándar, un cristianismo con hipocresías, un cristianismo donde hay cosas ocultas. Eso es un cristianismo en la carne. También está opuesto al verdadero. Eso es. Y hoy nos va a explicar un detalle bien especial y bien único de Pablo. ¿Qué es la libertad en Cristo? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Qué es que hay libertad en Cristo? Lo cantamos a veces, ¿no es cierto? ¿A qué se asocia la libertad en Cristo hoy día? En la adoración, en bailar, en expresarme, en moverme en el culto, ¿no es cierto? Porque yo iba antes a iglesias donde uno levantaba la mano y pasaba una guillotina. ¿Verdad? Entonces no se podía ni siquiera levantar las manos para adorar. Entonces se ha asociado la libertad en Cristo con la posibilidad de expresarse, de emocionarse y de ejercer los dones espirituales. Sin embargo, Pablo nos va a mostrar algo un poco diferente, de qué es lo que él entiende por libertad en Cristo. Ok, vamos a los detalles entonces. Y la primera pregunta que hace el apóstol es: Gálatas queridos, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué? Si ya han experimentado lo mejor, ¿por qué se les ocurre volver atrás? Capítulo 4, versos 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Miren, hermanos, lo que realmente diferenció a Israel en la antigüedad de cualquier otro pueblo es el conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento no es porque a ellos se les ocurrió que de pronto, ahora conocemos a Dios. O nuestro Dios es el único verdadero y por lo tanto todos los demás están equivocados. No. Lo que pasa es que Dios se reveló a Abraham. Y a Abraham le hizo la promesa de que iba a tener descendencia. Y de esa descendencia saldría una nación. Y esa nación tendría un propósito especial: ser la nación misionera para el mundo. Porque las misiones están en el corazón de Dios desde que el hombre cayó. Lograr que el ser humano vuelva a la comunión con Dios es con lo que el corazón de Dios palpita. Entonces, en el plan de Dios, escogió un pueblo misionero. Hoy en día no es un pueblo, sino que toda la iglesia, en todas partes del mundo, tiene el llamado a las misiones. Pero en la antigüedad, Dios escogió un pueblo, una nación, para que le pudiera contar a las demás naciones de qué se trataba. Y para esa nación, Dios se hizo conocido. Dios se reveló. Por tanto, es una revelación de gracia para establecer un pacto y de esa manera formar una nación misionera. Eso era Israel. Pero para que Israel pudiera comportarse de manera adecuada con esta gran responsabilidad, este tremendo rol de ser la nación misionera, les dio leyes. Entonces fíjense que las leyes no era lo central, sino un añadido, como nos ha dicho Pablo. Un añadido para que supieran lo que Dios consideraba buen comportamiento versus mal comportamiento. Un comportamiento que estuviera acorde con su gran privilegio de ser la nación escogida para ser misioneros. Entonces la ley nunca tuvo la función de ser el medio para llegar a Dios.
sino es parte de la revelación de lo que Dios quiere para el comportamiento de su pueblo elegido. Pero Israel centró su vista, centró sus fuerzas, centró su fe en la obediencia a la ley y dejaron de lado la relación directa con Dios. ¿Me siguen? Haciendo eso, se hundieron como pueblo misionero. Se apartaron de las demás naciones porque decían, nosotros tenemos la ley, nosotros somos un pueblo justo, todos ustedes una manga de pecadores, no tienen entrada a Dios, a la relación con Dios. Un día Dios vendrá, instaurará su reino, nosotros seremos cabeza, todos ustedes destruidos. Ese es el pensamiento judío que se plasma en el Antiguo Testamento, pero nunca fue la intención de Dios. Entonces, hermanos míos, Dios les dice, el resto del mundo estaba sujeto a las mentiras satánicas, a los que por naturaleza no son Dios. La gente cree que son dioses, decía Pablo. En realidad no lo son, no existen otros dioses. Pero Pablo nos explica en 1 Corintios que detrás de estos supuestos dioses, de estos cultos, de estos templos, de estos ídolos, sí hay fuerzas espirituales, pero son demonios. Entonces no se engañen, hermanos míos. No es que no es nada un ídolo, sí lo es, pero no es lo que pretende ser el ídolo, sino es otra cosa que está detrás. ¿Bien? Entonces Pablo dice, todo el mundo estaba atado a estos viejos rudimentos. Yo les expliqué la semana pasada, estos rudimentos, stoicheia se llama en griego, son poderes espirituales que no conocemos y que dominan la naturaleza y dominan a gran parte de la humanidad. Esos poderes espirituales gobernaban al mundo no judío y al mundo judío lo gobernaba la ley. Y lo curioso que está haciendo Pablo es que está poniendo al mismo nivel la ley que estos viejos rudimentos demoníacos. ¿Por qué? Porque ambos producen el mismo efecto, esclavitud. En lugar de relación directa, producen esclavitud. Los demonios apartando directamente a la gente de Dios. La ley apartando a la gente de una relación directa con Dios. ¿Me van siguiendo? Cuando un judío escuchaba algo así de Pablo, Pablo le está diciendo, ¿cómo ustedes Gálatas se quieren volver a los viejos rudimentos? Uno entendería, quieren volver a ser paganos. No, los Gálatas querían ser judíos. ¿Se fijan? Y Pablo dice, están haciendo lo mismo que si volvieran al paganismo. Porque esta es otra forma de esclavitud. Entonces no pueden ni volver al pasado pagano, ni tampoco a la esclavitud del judaísmo, porque ambas les apartan de la relación directa con Dios, que es la libertad en Cristo. ¿Me van cachando? Eso es, hermanos, lo que Pablo les está tratando de enseñar. Los Gálatas ya habían podido conocer a Dios y se manifestó el Espíritu Santo en ellos. Pablo hace esta pequeña aclaración. Ustedes llegaron a conocer a Dios, más bien siendo ustedes conocidos por Dios. Eso está enfatizando la gracia. Dios se dignó venir para conocerlos a ustedes de primera mano y permitirles la entrada directa a su presencia. Por eso ustedes han podido conocer al Dios vivo. No olviden, la gracia es central en la fe cristiana. Estas son tremendas declaraciones de parte de un judío. No estamos hablando aquí de un maestro griego que está diciendo estas cosas. Estamos hablando de un rabino judío como Pablo, estudiado, entrenado en Jerusalén por los mejores rabinos, entre ellos Gamaliel, el famoso Gamaliel del siglo I. Pablo sabe lo que está diciendo. Un judío, escuchando a Pablo, primero se desmaya y después trata de matarlo,
Porque es horrible lo que está diciendo Pablo, que la ley se puede poner al mismo nivel que el paganismo. Pablo dice, no es que sean lo mismo, pero hacen lo mismo. Te conducen a esclavitud. Esto debiera ser, mis queridos, una pauta súper clara para todos los que en el presente quieren meter formas de judaísmo en la iglesia. ¿Usted ha escuchado, ha visto eso? Yo miro, por ejemplo, yo le tengo una gran admiración al trabajo que hizo Paul Wilbur. Realmente me encanta su ministerio, sus canciones son muy renovadoras. Pero ellos, de repente, sin notarlo, probablemente sin entender el trasfondo teológico, han metido una enorme cantidad de judaísmo en la iglesia. Y entonces la gente empieza a decir, esto es súper entretenido, porque claro, hay miles de años de tradición judía. Entonces ellos comen diferente, hacen cultos especiales, tienen fiestas, observan días, y entonces uno como que se empieza a vestir de una tradición que parece súper santa porque viene del pueblo elegido. Pero Pablo está diciendo, todo eso pasó porque Israel mismo no aprovechó la posibilidad de una relación directa con Dios, sino que se enamoró de la ley y metió sus tradiciones. Y eso nunca fue el propósito de Dios. Las tradiciones llegan a apartar a la gente. No es así. Ustedes, Gálatas, por mi predicación, dice Pablo, sin tener ningún conocimiento de judaísmo, solo por creer en Cristo, vino el Espíritu Santo, como ustedes saben, es lo que hemos visto en los capítulos anteriores, vino el Espíritu Santo sobre ustedes, fueron salvos, fueron sanados, ocurrieron milagros. ¿Qué más creen que necesitan? Dios está presente con ustedes. Eso es cristianismo. Esa es la nueva era del Espíritu Santo. No se enamoren de los viejos rudimentos, por adornados que parezcan. Y por eso en el capítulo 4, verso 11 que ya leímos, dice, me temo acerca de vosotros. Eso nos dice que no necesariamente es algo que ya ha ocurrido, pero potencialmente podría ocurrir, que se apartaran, que se alejaran. En el capítulo 4, verso 20 dice, estoy perplejo acerca de vosotros. Otra palabra interesante es la palabra griega aporeo, que significa como cuando uno está en angustia y no sabe para dónde ir, así como que está en un callejón y tampoco, no hay salida. Entonces, ¿qué hago? Angustia. Eso es lo que dice Pablo. Me siento en angustia con ustedes porque están metiendo la pata y no estoy ahí para ayudarles. Y en el capítulo 5, verso 4, dice que si asumían la ley como forma de vida, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Qué fuertes palabras! Uno dice, pero ¿qué tiene? Agregarle. Ya, o sea, empecemos y... Total, el pastor nos recuerda Pentecostés. Entonces, si nos recuerda Pentecostés, ¿por qué no tabernáculos también? Y el Yom Kippur, que es tan genial, fabuloso, y hacemos aquí una recreación del lugar santísimo y degollamos unas gallinas y ponemos sangre. ¡Qué loco! ¿Verdad? ¿Y por qué no la Pascua y la hacemos vestidos de judíos y cantamos en hebreo? Y qué entretenido. Hermanos míos, Pablo dice, ojo, porque si asumen cosas de los viejos rudimentos, de la gracia habéis caído. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió también en la Reforma Protestante, de la cual somos herederos, en relación con el catolicismo. El catolicismo nació de la verdadera religión cristiana, la cual se mantuvo más o menos
más o menos limpia, pura, los primeros 3 siglos. Pero en el siglo IV, V de nuestra era, nace la forma de catolicismo que hoy conocemos. Y le empezaron a meter los sacramentos, que no hay por dónde encontrarlos en la Biblia. ¿Saben ustedes que originalmente creo que eran 10 sacramentos? Ahora son 7. Pero el tema es que son reglas. Primero el catolicismo hizo lo siguiente: apartó a la iglesia. Entonces la iglesia son los sacerdotes. Esa es la iglesia. El resto es el laicado, que depende de la iglesia para llegar a Dios. En segundo lugar, para poder pasar por esta iglesia, que son los sacerdotes, tienen que seguir ciertas reglas. Son los sacramentos. Y si no sigues los sacramentos, entonces te vas al purgatorio. Y si te vas al purgatorio, entonces hay que hacer cierta cantidad de cosas para sacarte del purgatorio. O sea, es una cantidad de reglas para tener control sobre la gente. Verdaderamente de Cristo se desligaron. Aunque hablen de Cristo, de la gracia cayeron. Y esa es la razón de ser de la Reforma protestante. El tema es que de los evangélicos también han salido sectas que enfatizan una cosa u otra. Y también hay iglesias que todavía no son sectas, pero que enfatizan cosas que no están correctas, porque lo correcto del cristianismo es fe, gracia y el Espíritu Santo. Si tú enfatizas eso en la iglesia y realmente le das con bombo y eso es, entonces estás en el cristianismo. Pero tú le colocas otras cosas, le agregas algo a la gracia y te empiezas a resbalar. De la gracia te desligas. ¿Ok? Muchas iglesias evangélicas han caído, han resbalado. Y por supuesto, entonces, tenemos que preguntarnos ahora, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos en ese cuadro? Esto es una enorme pauta acerca de la relación que tú como individuo tienes con Dios y cómo está la iglesia donde tú te congregas. Es la manera de evaluar donde tú te congregas. ¿Me sigues? O sea, si tú vas a congregarte en una parte, no puede ser porque te gusta la alabanza o porque el pastor predica genial, o porque me tratan muy bien, o porque me consideran y me dan un espacio. Lo que tú tienes que evaluar, en primer lugar, es cuáles son los fundamentos. Gracia, fe y Espíritu Santo. Si le han agregado cosas, si en la iglesia se predica con bombo la prosperidad, como forma de retribución por las ofrendas, cayeron de la gracia. Si en una iglesia se empiezan a predicar cosas judaizantes, cayeron de la gracia. Si en una iglesia está llena de normas y sin esas normas pierdes la salvación, cayeron de la gracia. Y así tú puedes empezar a evaluar. La iglesia justa, la que se mantiene en esta firmemente en la libertad en Cristo, es aquella que permanece en la fe, dígalo conmigo, gracia y el Espíritu Santo. Buscar lo que a mí me acomoda no necesariamente conduce a la verdad. Recuerden eso. Segundo punto, versículos 12 al 20. Ahora Pablo nos va a mostrar el dolor que él sentía por lo que estaba ocurriendo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Nota el tono tan personal de estas palabras? Pablo le está hablando a amigos, no le está hablando a simplemente la congregación número 88 del distrito tanto, no. Está hablando de gente que conoció, que se convirtieron con él, que él vio cómo venía el Espíritu Santo a su vida, vio los cambios, vio las sanidades, vio las restauraciones. Él lo vio de primera mano, son sus amigos. Entonces Pablo les recuerda y le dice, miren, yo me hice como ustedes. Significa, yo judío, que despreciábamos a los gentiles. Yo me fui a las misiones, yo entré a sus casas, yo comí su comida. ¿Para qué? Para presentarles a Cristo. Yo me hice como ustedes. Ahora les ruego, háganse como yo. ¿Eso significa háganse judíos? No, eso es lo que querían los opositores. Pablo dice, háganse como yo en esta libertad en Cristo, en que puedo dejar de lado mis tradiciones, mis creencias antiguas, por seguir a Jesús, obedecer a Cristo y predicar el Evangelio donde sea y como sea. Hermanos, yo me hice como ustedes, les ruego, háganse como yo, no como estos otros bandidos, que lo único que quieren es circuncidarles y agregar números a su cosecha. Ellos tienen celo por ustedes para agregarlos a los números. Ellos quieren volver después a la iglesia que los envió y decir, hemos conquistado para el judaísmo cristiano a 39 personas más. ¡Wow! ¡Bravo! Ese celo es inapropiado, dice Pablo. Tengan celo por lo bueno, y lo bueno es la libertad en Cristo. Entonces les dice, miren, yo siento por ustedes, por lo que está ocurriendo, como si tuviera que volver a sufrir dolores de parto. Es el sentimiento de un papá que los hijos se le están desviando. ¿Cuánto ha sentido eso? ¿Hay alguno por acá que tenga algo de eso? Qué triste sentimiento, qué sensación horrible cuando uno ve que los hijos empiezan a crecer y uno quiere guiarles a lo bueno, a lo mejor que uno tiene, y te dice, no estoy ni ahí con vos, viejo. Y creen que uno se vuelve casi su enemigo por las restricciones, porque tienen que guardar ciertas reglas, porque están viviendo en mi casa. Y creen que eso es, que nos volvimos enemigos. Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. ¿Saben? Me recuerda mi hija menor, la Vivi, que ustedes la conocen. Fue madre hace poco, hace un año y tanto. Y una vez yo la fui a ver y estaba jugando con su guagüita. Es una ricura mi nieta, que va a decir una cosa por otra. ¿Ah? La Yuli, y le decía, usted, mi niña, no va a pololear hasta los 30 años. Yo la miré nomás, ahora
Ahora te gusta así, ¿eh? Fresca, sin vergüenza. Porque parece que los hijos no llegan a comprendernos del todo hasta que ellos también son papás, ¿verdad? Hasta que de pronto se dan cuenta que distinto es con guitarra. ¿O no? Y uno empieza a valorar lo que los viejos hicieron con uno, las reglas y las restricciones, porque entonces uno lo ve en carne propia y mira esa criaturita y dice tantos peligros que hay afuera. Y uno dice, uy, va a crecer, y va a ser adolescente, qué terrible. Y va a querer todo lo que no le conviene. Como que ahí recién uno empieza a entender. Bueno, en el evangelismo ocurre algo similar. Si no has tenido alguna vez un hijo espiritual, o sea, que has evangelizado a una persona, se ha convertido y la has discipulado, no sabes exactamente lo que está sintiendo Pablo. Pero si has tenido a uno por lo menos, entiendes lo que Pablo está sintiendo cuando se te empieza a desviar, cuando se quiere ir a una secta, cuando se quiere incluso cambiar de iglesia, aunque sea una buena iglesia, pero ya está lejos de ti, se quiere independizar. Y tú dices, pero si irá por buen camino, elegirá bien, ¿qué le enseñarán? ¿Verdad? Hay momentos para dejar volar a los hijos. Pero hay momentos en que los hijos quieren volar y todavía uno sabe no están preparados. Y se pegan unos porrazos terribles. Y lo mismo pasa con el evangelismo. Es ese corazón el que nos está mostrando Pablo aquí. Y para que quedara más claro lo que está pasando, Pablo les da en los siguientes versos una alegoría muy interesante. Versos 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Aquí veamos un poco de repaso del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son estas 2 mujeres? Sara, la esposa original de Abraham, y Agar, ¿no es cierto? Que era la esclava. Perfecto. ¿Y a qué 2 pactos se estará refiriendo? ¿Cuál? Díganlo más fuerte, si lo peor que puede pasar es que se equivoquen. El pacto abrahámico es el pacto de la libre. ¿Y cuál es el otro? ¿El de Agar? El de la esclavitud. ¿Cuál es el pacto de la esclavitud? El mosaico, pues chiquillos, ¿dónde está la ley? Porque la ley lo que estaba esclavizando, es el tema de Pablo, ¿entienden? Ok, ahí están los 2 pactos. Anótenlo en su Biblia para que no se lo olvide. PM y PA, pacto abrahámico y pacto mosaico. Entonces dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ahí fue dado el pacto mosaico, ¿no es cierto? El cual da hijos para esclavitud, porque están sujetos a la ley. Este es Agar, o sea, la esclava. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. La Jerusalén actual no se refiere a la iglesia de Jerusalén, se refiere a los opositores que vienen de Jerusalén tratando de judaizar a medio mundo. Entonces Jerusalén todavía produce hijos para esclavitud, porque quieren permanecer en el viejo pacto. Eso es lo que está tratando de decir. Más la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la segunda, se refiere al pacto abrahámico y en segundo lugar al pacto nuevo en el que está la iglesia. ¿Ve? La cual es madre de todos nosotros, por eso ahí incluye a los Gálatas, o sea, la iglesia, es libre. Ese es el pacto de la libertad.
Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es una cita de Isaías 54, que es una referencia a Sara como estéril, pero que va a dar una descendencia extraordinaria por la fe, por la promesa, o sea, la gracia y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quiénes son los que persiguen a la verdadera simiente de la libertad? Los judaizantes. ¿Ve? Los judaizantes tratan de hacer volver a la esclavitud a la gente. Entonces ahí está la alegoría. Esta es la única alegoría del Nuevo Testamento. Es la única. No es un método adecuado para interpretar la Biblia, pero lo usaban mucho los rabinos judíos. Y Pablo era un rabino judío, así que usa este método, pero solo una vez. Se lo vamos a perdonar. Solo una vez en toda la Biblia. Ahí debe estar llamando Pablo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, hermanos, echen fuera a los opositores. Ustedes son libres, han recibido el mensaje de libertad, manténganse en la libertad, échenlos fuera. La Escritura lo dice, háganlo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros, hijos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así de fácil como le pasó a Abraham, que de ser el ejemplo de la fe, metió la pata y en la carne quiso tener un hijo y salió Ismael, así de fácil es caer de la libertad a la carne. Ese es el mensaje que está ahí detrás. Entonces también es una tremenda advertencia. Hay unos que tratan de llevarlos a la esclavitud de la ley. Esa es una forma de cristianismo inadecuada. La otra es, habiendo experimentado la libertad de la fe y la gracia, como Abraham, caer en la desesperación y llegar a la carne y tener un hijo en la carne. Es una alegoría, pero nos muestra el paralelo. Dos formas de cristianismo que no son permitidos. Interesante todo lo que hemos visto, ¿no? Y ahora viene el final. Últimos 6 versículos del capítulo 5. Y esta es la conclusión de todo. Capítulo 5, versos 1 al 6. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, no solo lo que le gusta. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí está la conclusión. Fíjense que Pablo nos dice en el versículo 1, estad firmes. Es una palabra linda, es la palabra steko en griego, y que de ahí viene nuestra palabra estaca. Estad, dice Pablo, como estacas, bien plantadas.
¿verdad? Para que crezca una planta y se pueda enredar en ustedes, para que surja fruto de ustedes. Manténganse firmes en la libertad. Y eso es súper llamativo, es casi una paradoja. ¿Cómo la libertad requiere perseverancia, firmeza? Porque si no te mantienes firme como una estaca en la libertad con que Cristo te hizo libre, te vas a caer en las formas de cristianismo que son inapropiadas, ya sea por normas o por la carne. La tendencia tuya es desviarte, hermano querido, te lo digo con súplica en el corazón. Como Pablo sentía por los suyos, te lo digo hoy como tu pastor y tu amigo. Porque yo también lo vivo. Si no estoy pendiente de mi cristianismo y de mi fe, me vuelvo a una de las dos, o a las normas o a la carne. La libertad en Cristo no es fácil de mantener, requiere un trabajo. Pablo dice en los versículos 2 al 4, si tú te circuncidas, le dice a los varones, estás obligado a guardar toda la ley. Porque está sola, ese es el punto de partida, pero después hay 613 mandamientos, más todo lo que eso significa. No puedes elegir, si te metes en la ley, no puedes elegir lo que te gusta. Tienes que tomarlo todo. Además, el Espíritu Santo ya escribió esos principios de la ley en tu corazón. No necesitas que alguien te los esté machacando y machacando. No puedes vivir en la ley porque Cristo te hizo libre. Lo que puedes y debes vivir es que el Espíritu Santo viva en ti el carácter de Cristo, el cual también hace por naturaleza la ley. ¿Me sigue? Entonces, lo que enfatizaban los opositores, primero circuncidarse, pero vimos antes, ya estaban guardando los días, el Shabbat, ya estaban guardando las fiestas, las 7 fiestas de Israel, más las fiestas post-mosaicas. Estaban guardando la luna nueva, con que comienza cada mes, y se hacía un festival. Estaban guardando los alimentos y podían empezar, porque en ese tiempo todavía se practicaban, a hacer los sacrificios. Y ahí mataban el cristianismo. Hermanos míos, todo Levítico son sacrificios que apuntan al sacrificio de Cristo. Si tú comenzaras a hacer de nuevo esos sacrificios, es negar el sacrificio de Cristo. Por eso les digo con todas las fuerzas, si alguien en esta congregación o en cualquier otra congregación que se llame cristiana observa alguna vez el Yom Kippur, el día de expiación, de la gracia cayó. Porque el Yom Kippur es la expresión máxima del sacrificio de Cristo. Si tú crees que hay que hacer un sacrificio para llegar a la presencia de Dios, aparte de Cristo te desligaste, de la gracia has caído. Tomen en serio lo que les estoy diciendo, porque en términos espirituales, esto pasa a ser una gran verdad. Así finaliza con los versículos 5 y 6 diciendo dos cosas. ¿Qué es la libertad en Cristo? Es la vida en el Espíritu. Es la vida en el Espíritu. Esto que les he dicho tantas veces, esto que tratamos de predicar y que parece tan etéreo para practicar. Esta vida en el Espíritu es la formación del Espíritu Santo que hace en nosotros el carácter de Cristo. Esa es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es por la calle andar en la micro hablando en lenguas. No, hermanos míos. La vida en el Espíritu no es solamente la práctica de los dones espirituales. No es solo venir a la iglesia y levantar los brazos y sentirse libre de poder expresarse y de bailar. Está bien eso, no hay nada en contra. Pero la libertad en Cristo es la posibilidad de llegar directamente a la presencia de Dios, sin intermediarios, sin reglas.
Y después de llegar directamente a la presencia de Dios, que el Espíritu Santo forme en mí el carácter de Cristo. Y yo colaboro con eso. Eso es la libertad en Cristo. Cuando Cristo regrese, lo que ahora esperamos será una realidad. Por lo tanto, de estas cosas que hemos mencionado, desaparecerá la fe, pero permanecerá la gracia y el Espíritu de Dios. Aquí el tema es la relación. Es la relación. Y en segundo lugar, nos dice, en Cristo. La libertad es en Cristo. Significa que para obrar cosas de verdad positivas en el reino de Dios, ya no es obedecer normas, sino la fe que obra por el amor. La fe que toma del poder del Espíritu Santo, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones y el Espíritu lo hace funcionar. Y eso es todo. Ahora hay que puro hacerlo. Y yo te quiero decir algo, para terminar, porque ya terminé lo de la Biblia, pero quiero ministrar 5 minutitos. Hermanos queridos, ¿cómo está tu relación con el Señor? Sé franco conmigo. Mira, mi relación con el Señor, la mía, es una lucha de cada semana. ¿Cómo, pastor? Usted ya debería estar como acostumbrado a eso. No, hermanos míos, es una lucha de cada semana. Porque la carne tiende a alejarse. La carne tiende a hacer las cosas a mi manera. La carne le gusta confundir. Entonces, de repente digo, a ver si escucho una cantidad de alabanzas y me vuelo un rato, estoy en el Espíritu. No, eso es la carne, que tengo ganas de enajenarme. Otros en el culto, ¿verdad? Entonces, aquí por alguna razón no pasa tanto, pero hay cultos donde la gente se mueve raro y se cae y remolinea y cosas así, porque en la verdad, hermanos míos, es que si uno promueve ciertas cosas, empiezan a pasar. Si tú no las promueves, la gente no las hace por naturaleza. Pero el verdadero mover del Espíritu Santo comienza en el interior y se manifiesta, sí se manifiesta, en cosas espirituales. Por ejemplo, en profecías, en sanidades, en éxtasis. Sí hay cosas. Y cuando no pasan nunca en una congregación, no es un signo de que el pastor no lo promueve, es un signo de que no lo están viviendo en casa primero, porque si no, no podrían detenerlo. ¿Me siguen? Entonces te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿La has cambiado por normas y reglas? ¿La has cambiado por la alabanza? Sobre todo los que les gusta mucho la música y la alabanza, tienden a ese factor. ¿La has cambiado por el estudio bíblico? A los que les gusta mucho estudiar la palabra, también se hace una diferencia de la relación directa por solo estudiar y estudiar y estudiar y conocer y conocer. Todo puede ser una trampa. Por eso les digo, la relación con Dios es una lucha de cada semana. Es mantenerse como estaca en la libertad de entrar a la presencia de Dios, disfrutar en Él, recibir de Él y compartirlo. Así que te invito a ponerte en pie. Y con toda sinceridad, sabiendo que estás delante de Dios y a Él no se le puede engañar ni mentir. Dile, ¿cómo está mi relación contigo, Señor? Como Él la sabe mejor que tú, dile, dime, Señor, ¿cómo ves tú que tenemos la relación? ¿Está activa? ¿Está dando fruto? ¿Está entretenida?
¿Te gusta a ti, Señor? Esa es una opción. O Señor, la tengo apagada. Estoy viviendo un pecado oculto, tengo una hipocresía, mi vida cristiana es hipócrita. O está llena de reglas, estoy asumiendo una cantidad de cosas que obedecer y el cristianismo se me está volviendo pesado, desagradable. ¿Cómo está? La libertad en Cristo es la única opción para el verdadero cristianismo y se basa en la fe, la gracia y el Espíritu de Dios. Toma unos minutos ahí en el asiento y dile a Dios cómo estamos. Y después te cuento qué vamos a hacer.